Hemos vivido en una falsedad al creer que Estados Unidos fue el primer país en América en lograr su independencia. Pero esta independencia no se aplicó a todos sus ciudadanos, ya que Estados Unidos mantuvo una gran parte de la población de esclavos negros durante muchos años. Y no creo que este error se debe a una omisión accidental en la historiografía. Haití fue el primer país en América en alcanzar la independencia de todos sus ciudadanos sin distinción del color de su piel. Hace poco el presidente Biden ante la ONU pidió la intervención extranjera en Haití. I thank President Ruto of Kenya. I thank him for his willingness to serve as the lead nation of a UN-backed security support mission. I call on the Security Council to authorize this mission now. En este video hablaremos de las intervenciones realizadas por fuerzas extranjeras en Haití y si éstas han logrado de alguna forma solucionar el caos que ha padecido el país. Pero antes, conozcamos parte de la historia de este país. Recuerda que puedes suscribirte al canal donde la información es poder. Yo soy Kimberly Moreno. Hace más de 2 siglos, en la isla de La Española se desarrollaba una historia que cambiaría el curso de la humanidad. En ese entonces, la isla estaba dividida en 2 partes, el este, conocido hoy como República Dominicana, y el oeste, llamado Saint-Domingue, hoy conocido como Haití, una próspera colonia francesa. Saint-Domingue era el corazón económico del imperio colonial francés. Sus vastas plantaciones producían toneladas de azúcar, café y otros cultivos exóticos. Sin embargo, esta riqueza estaba construida sobre una base de sufrimiento humano. Miles de esclavos africanos y afrodescendientes trabajaban en condiciones inhumanas. La chispa de la revuelta por el abuso de estos trabajadores estalló en agosto de 1791, cuando los esclavos se alzaron en una rebelión desafiando la opresión que habían soportado durante generaciones. A medida que la revuelta se extendía, los esclavos ganaron terreno y el gobierno colonial francés se debilitó. En 1794, la Convención Nacional Francesa tomó la decisión histórica de abolir la esclavitud en las colonias francesas. Esto llevó a muchos esclavos a unirse y a luchar por su independencia. Ahora hablaremos de las 3 intervenciones extranjeras que se vivieron en Haití después de la independencia. La primera intervención ocurrió entre 1915 y 1934 y la realizó Estados Unidos. Por un lado, algunos haitianos vieron la ocupación como un intento de poner fin a la agitación política y a la inestabilidad que había plagado al país durante años, pero otros haitianos recibieron la ocupación como una violación a la soberanía y una imposición a la autoridad extranjera. Hubo resistencia y descontento durante esos 19 años en el que Estados Unidos controló las finanzas y supervisó las operaciones del gobierno haitiano. Y aunque el gobierno estadounidense diga que no gobernó Haití como una colonia durante esos 19 años, hizo lo mismo que hace un país a sus colonias. Y por eso fue que la intervención terminó en 1934. La primera razón por la que se terminó la intervención de Estados Unidos en Haití fue por la presión internacional. Las naciones latinoamericanas y europeas que veían la intervención como una violación a la soberanía de Haití y una amenaza para la estabilidad regional. La segunda razón fue por los cambios de administración en Estados Unidos. En 1933, el expresidente Franklin asumió la presidencia de Estados Unidos y su administración adoptó una política de no intervención en asuntos latinoamericanos. Y la tercera, pero la más importante, porque todos sabemos que el dinero mueve el mundo, los costos financieros. Mantener una presencia militar en Haití durante casi 2 décadas tenía costos financieros significativos para Estados Unidos. En ese momento de dificultades económicas debido a la Gran Depresión, la administración de Franklin buscó reducir los gastos militares y redirigir los recursos hacia Estados Unidos. La segunda intervención en Haití, liderada por Estados Unidos, fue en el año 1994.
Pero ¿por qué Estados Unidos intervino de nuevo? Resulta que 3 años antes, en 1991, el presidente democráticamente electo de Haití, Aristide, fue derrocado en un golpe de Estado. Tras el golpe de Estado, el régimen que tomó el poder implementó una presión brutal contra los partidarios de Aristide y aquellos que se oponían. Hubo abusos contra los derechos humanos y violencias generalizadas en todo el país, provocando una crisis en Haití que llevó a un flujo de refugiados que intentaban huir de la violencia y la inestabilidad del país, como lo que ocurre hoy en día. Muchos haitianos se embarcaron en peligrosas barcas y en peligrosas travesías por el mar en busca de refugio en muchos países, especialmente en Estados Unidos. Hubo presión internacional, pero ya sabemos que muchas veces las presiones internacionales no sirven de nada, sino pregúntenle a Nicolás Maduro en Venezuela. Pero bueno, sigamos en Haití, que después de todos los episodios de violencia en septiembre de 1994, después de 3 años de presiones internacionales que no sirvieron de nada, Estados Unidos lideró una intervención en Haití conocida como la Operación Uphold Democracy. El objetivo de la intervención era restablecer la democracia y devolver a Aristide el poder, y lo lograron. Aristide volvió al poder ese mismo año. La tercera y la última intervención de las fuerzas extranjeras en Haití fue la misión de la ONU en el 2004 y que se mantuvo hasta el 2017. La misión en ese periodo fue ayudar al pueblo haitiano, que vivía en una amplia crisis económica y política todavía. Pero en ese periodo Haití sufrió varios desastres naturales, incluyendo un devastador terremoto en el año 2010, aunado a un brote de cólera que ocasionó la muerte de más de 6.600 personas en ese año. Pero peor fue el remedio que la enfermedad, porque según el informe del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, las fuerzas de paz de la ONU provenientes de Nepal causaron la epidemia de cólera en Haití en octubre del 2010. Sin embargo, la violencia y los disturbios se incrementaron en el año 2021, cuando asesinaron al expresidente electo Moïse. Este hecho ocurrió el 7 de julio del 2021 en su residencia en Puerto Príncipe. Desde entonces, en Haití no se ha celebrado elecciones y el país intenta estar bajo el mando de Ariel Henry, un neurocirujano político haitiano, quien aseguró que no se pueden hacer elecciones en su país hasta que Haití sea más seguro. Citando a Henry, no sería aceptable que el gobierno pida a los políticos que hagan campaña si el Estado no puede garantizarles su seguridad. La falta de elecciones, aunado a las condiciones precarias de los haitianos, han generado que las pandillas intensifiquen su control sobre las áreas estratégicas del país, aumentando la violencia e incluso sobre la principal terminal de combustible de Puerto Príncipe, impidiendo su distribución. La falta de acceso al combustible ha afectado severamente al comercio, a las escuelas y los hospitales, y generó la escasez de productos básicos como el agua y las telecomunicaciones. Debido a toda esta crisis política, económica y social de Haití, el gobierno actual de Estados Unidos quiere intervenir de nuevo al país. Pero si ya intervinieron varias veces y no obtuvieron el resultado deseado, ¿podemos esperar esta vez que sí los tenga? Me gustaría saber tu opinión de este tema en los comentarios y que amigos haitianos o dominicanos me cuenten si la intervención de fuerzas extranjeras en el pasado han logrado mejorar su calidad de vida. Hasta la próxima.